Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les deseo de todo corazón que tengan un feliz día de reposo, que sea un día de mucha bendición para ustedes, hermanos, que conozcan más, que puedan conocer más de Dios y que obviamente dispongan sus corazones para poder estar delante de Él. Aunque estamos transmitiendo por línea, hermanos, no es de una manera presencial. No quiero que demeriten esa situación, porque como quiera que sea, Dios está en medio de nosotros. Quiero que me hagan favor de acompañarme, hermanos, a Salmos 27, y vamos a leer el versículo 4, el 5 y el 6. Salmos 27, el versículo 4, comienza diciendo de la siguiente manera. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que sé yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Vuelvo a repetir el texto, hermanos. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que estoy en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. A lo mejor ustedes se preguntan, hermanos, por qué les compartí acerca de la oración y por qué les compartí acerca de la palabra. Y como ya les había yo comentado en estos estudios, hermanos, el propósito es aprender a tener una buena relación de amor con Cristo. Dicen por ahí, hermanos, que el cristianismo es una relación de amor con Cristo. Entonces, ahorita, por ejemplo, que no nos podemos congregar, ahorita que no podemos tener reuniones presenciales, hermanos, es muy bueno que nosotros aprendamos a tener una verdadera relación con Dios, porque esto es lo único que nos va a ayudar a estar de pie delante de Dios. El hecho de que nosotros no nos podamos congregar, hermanos, no quiere decir que dejamos de ser cristianos. Precisamente en este tiempo Dios está probando los corazones, hermanos, en el sentido de ver quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no son. Un verdadero cristiano, hermanos, no depende de una congregación. Un verdadero cristiano, hermanos, es una persona que tiene una relación de amor con Dios. El hecho de que yo les haya compartido la importancia que tiene la oración es porque a través de la oración, hermano y hermana, pues tú te comunicas con Dios, y a través de la lectura de la palabra, pues Él se comunica contigo. Entonces, son dos cosas que siempre debemos de cuidar, son dos cosas que siempre a las cuales debemos estar atentos, hermanos, porque realmente ese es el verdadero cristianismo. Para que tú puedas enfrentar el mundo que te rodea, las dificultades y todas las cosas que tenemos que vivir, pues necesitas de Dios, como yo necesito de Dios. Entonces, si necesitamos de Dios, pues tenemos que buscarlo, porque no es justo ni es correcto que solamente cuando necesitemos invoquemos el nombre de Dios o clamemos a Dios y que nosotros no demos nada. Dios, hermanos, quiere tener una bonita relación de amor con cada uno de nosotros, una relación de amistad. Dios quiere que ores, que platiques con Él. Dios quiere que escudriñes las Sagradas Escrituras, porque a través de ello, hermano y hermana, es como vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Este salmo de David, hermanos, es muy bonito, es muy precioso, pero fíjate el corazón que tenía David, hermanos, cuando él hace esta
pues esta demanda, ¿no?, que le hace a Dios. Dice el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, dice, y esta buscaré. David, hermanos, le pedía a Dios que le permitiera estar en su presencia, pero él lo buscaba también. ¿Cómo lo buscaba? En oración, hermanos, y a través de conocer su bendita palabra. Ahora, David no se acercaba a Dios para estarle pide y pide y pide. Dice el versículo 4, dice, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él anhelaba en su corazón estar delante de Dios. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Ahora, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, su anhelo era deleitarse delante de Dios. Su anhelo era contemplar la hermosura de Dios y preguntarle por las cosas que él tenía dentro de su corazón, algunas buenas y algunas malas, porque lo que él quería era agradar a Dios. Entonces, que ese sea el sentir de todos nosotros los cristianos, hermanos, que no solamente dependamos de una reunión, que no dependamos de un pastor, que no dependamos de dogmas o de reglas, sino que realmente aprendamos a depender de Dios, buscándolo, hermanos, buscándolo con urgencia, buscándolo con necesidad, porque repito, eso es lo único que nos va a ayudar a prevalecer. Dice David, dice, una cosa he demandado a Jehová, dice, y esta buscaré. Él se lo pedía y lo buscaba. Y lo que él quería es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No quería apartarse de Dios, él quería estar siempre en la presencia de Dios. ¿Y cuál era el propósito? Para contemplar la hermosura de Jehová. No para estar pidiendo, solamente para deleitarse en la presencia de Dios, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué es lo que quiere decir inquirir? Pues preguntarle. Ahora, preguntarle no acerca de las cuestiones generales, yo me supongo que era preguntarle acerca de su vida respecto a lo que estaba haciendo bien y a lo que estaba haciendo mal. Y el versículo 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. O sea, lo que él manifestaba era una gran confianza en Dios, porque decía, ¿por qué Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal? O sea, cuando las cosas no salgan bien, Él me va a cuidar, Él me va a proteger. ¿Por qué David tenía esa grande confianza hacia Dios, hermanos? Pues porque él tenía comunión con Dios y sabía que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios lo puede todo, que Dios lo sabe todo. Él sabía los alcances que Dios tenía y su confianza estaba puesta en Dios. Y por eso decía, ¿por qué Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal? Dice, y me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Él sabía, David sabía que si las circunstancias lo tiraban o las personas que estaban alrededor de él lo atacaban, él siempre iba a estar de pie porque su confianza era en Dios. Como puedes darte cuenta, en ese entonces no había iglesia, en ese entonces no había reunión, en ese entonces no había congregación, pero sí había un David que estaba enamorado de Dios, que tenía el corazón de Dios y que estaba dispuesto siempre a obedecer de Dios, a obedecer a Dios y a caminar conforme a la voluntad de Dios. Dice, luego levantará mi cabeza, dice el versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Tenía o no tenía confianza en Dios? Por supuesto que tenía una gran confianza en Dios. Y él sabía que aún sobre sus enemigos, Dios iba a levantar su cabeza. Y luego dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. O sea, no iba a sacrificar res, no iba a sacrificar carnero, no iba a sacrificar nada. Lo que iba a hacer era ir a adorar y exaltar a Dios, porque dice la palabra, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean,
y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. O sea, él sí iba a ir a alegrar delante de la presencia de Dios, él iba a ir a gozarse delante de la presencia de Dios. Dice, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esa era la vida de David. Y vuelvo a repetirte, en ese entonces no existía iglesia, no existía templo, no existía nada. Nada más lo que existía en ese momento en David era una verdadera comunión con Dios, una verdadera relación de amor con Dios. Era tal su confianza que él caminaba seguro, era tal su obediencia que él hacía la voluntad de Dios. Recuerda que David no daba un paso sin antes consultar a Dios. Cuando iba a atacar a algún pueblo, lo primero que hacía era consultar a Dios. Cuando lo iban a atacar, lo primero que hacía era consultar a Dios. ¿Por qué? Pues porque David tenía una grande comunión con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a tener. Cuando yo te hablé de la oración y te hablé de la importancia de las Sagradas Escrituras, el propósito es llevarte a que tú aprendas a tener una comunión con Dios, que no dependas de lo que yo diga, que no dependas de lo que fulano diga, de lo que sutano diga, sino que dependas verdaderamente de Dios. El día que nosotros aprendamos a depender de Dios, nuestra vida va a cambiar. El día que nosotros aprendamos a amar y servir a Dios, es cuando nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque ya no nos van a afectar lo que la gente diga de nosotros, ya no nos va a afectar lo que piensen de nosotros, ya no nos va a afectar aquel enemigo que llegue y nos agrede, ya no nos van a echar a perder nuestro día, porque nuestra confianza no está en las circunstancias que nos rodean, sino nuestra confianza está en Dios. Pero ¿cómo podrá una persona tener todo esto si no ora? ¿Cómo podrá tener una persona todo eso si no lee la Biblia? O sea, si no tiene esa comunión con Dios, es imposible que una persona pueda tener eso. Ahora, nosotros como una iglesia, como personas maduras que ya tenemos tiempo en el cristianismo, eso no debe de ser porque el pastor nos lo dijo, porque el predicador nos lo dijo, o porque es una disciplina cristiana. Eso debe de ser porque verdaderamente amamos a Dios, porque verdaderamente confiamos en Dios y porque hemos entendido que el único que nos puede levantar, pues es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes esa comunión con Dios, aprendes a amar a Dios, aprendes a guardar sus mandamientos, aprendes a hacer la voluntad de Dios, aprendes a confiar en Dios, porque tú empiezas a conocer a Dios de tal manera que ese conocimiento te lleva a tener una mayor comunión con Él, y una mayor confianza, y una mayor obediencia, y una mayor seguridad en tu vida. Amados, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es grande y poderoso, hermano. Y Él quiere mostrar su poder en nosotros. ¿Qué es lo que impide? Pues que nosotros no lo permitimos. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no leemos la Biblia, porque oramos solamente cuando tenemos la necesidad encima y al rato ya se nos olvidó. Y cuando oramos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y los más atrevidos llegan a orar media hora. No es así, hermanos. Debemos de tener nuestro devocional de por lo menos 1 hora, como lo decíamos la vez anterior, y debemos de escudriñar las Sagradas Escrituras diarias, porque dice la palabra misma, dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y es cierto, hermanos, ahí tenemos la vida eterna, ahí tenemos cómo debemos hacer las cosas. En la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir en paz y para ser unos verdaderos cristianos. Y en la oración, hermanos, descargamos nuestra alma, ¿no? ¿Qué dice en las Sagradas Escrituras? Dice, venid a mí los que estáis cargados, dice el Señor Jesús, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Eso se puede lograr a través de la oración. Pero no aquella oración que nada más haces cada semana cuando vas al templo, no aquella oración que nada más haces cuando estás con los hermanos, no. Una oración continua, una oración diaria, una oración en todo tiempo y en todo momento.
Orad por todo, dice las Sagradas Escrituras. Eso es lo que realmente nos lleva a tener una verdadera comunión con Dios. Y esa comunión con Dios es la que nos permite conocer a Dios, pero no solamente nos permite conocer a Dios, sino también nos permite conocernos a nosotros mismos. Y amados, pues eso es lo que necesitamos para ser verdaderos cristianos, porque no somos cristianos dogmáticos, ni somos cristianos conceptuales, somos cristianos por las experiencias que hemos tenido con Dios. Y una de las mayores experiencias que Dios nos ha dado, pues es la experiencia de la salvación. De tal manera que eso es lo que nos lleva a amar cada día más a Dios, a buscarlo, a entregarnos a Él. Cuando David dice, una cosa he demandado a Jehová, y dice, y esta buscaré, su anhelo nada más era que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Que ese sea tu anhelo, que ese sea el deseo de tu corazón, que no nada más ores, vuelvo a repetir, cuando estés en el templo, que no nada más seas cristiano de templo, sino que seas cristiano en el templo y que seas cristiano afuera, que seas cristiano en tu casa, que seas cristiano en tu trabajo, que la gente vea que realmente de ti emana la luz de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Y eso no se puede lograr pues si no tenemos a Dios en nuestra vida. Si no oramos y si no leemos la Biblia, imposible que todo eso se dé en la vida de una persona. Búscalo en oración, búscalo a través de su palabra, porque verdaderamente no tenemos nadie más de quien sostenernos. Por mi parte es todo. Que Dios te bendiga. Deseo que tengas un bonito día de reposo y que no te conformes nada más con estas escrituras que yo te comparto, sino que por tu cuenta busques para que Dios te revele todas las inquietudes que tienes, para que Dios te enseñe, para que Dios te dé guía y dirección. Buenos días y que Dios les bendiga.